Elección. Si pudiera elegir no sentir el vacío del infinito, no mirar sin antifaz y ver la realidad con total crueldad, si me diesen elegir, habitaría esta tierra como tantos, viviendo en el engaño, sin conocer la enfermedad de la vida, aquella que siembra su semilla en pocos seres, maldita conciencia del fin, pero no puedo, nadie puede elegir. Ojalá fuera oveja del rebaño feliz, que se alimenta, se reproduce y agradece el vivir así. Mas no puedo. El vacío me visitó y no puedo borrar la imagen del terror. Hemos escuchado un fragmento de la poesía de Angie B., autora de Poiesis del Vacío. Poiesis del Vacío es un poemario muy honesto, muy crudo, donde se habla del dolor, de la conciencia, del vacío, la fragilidad del cuerpo, el cansancio de existir y esa sensación de estar expuesto ante una realidad que a veces resulta demasiado pesada y desbordante. Uno de los aspectos que más me ha interesado del libro es la manera en que se aborda la sensibilidad, no como algo romántico, sino como una condición real que atraviesa la vida cotidiana. O además como sensible muestra muy bien esa falta de protección, esa ausencia de coraza que hace que todo se viva con más intensidad, para bien y para mal. También hay una crítica muy clara a los espejismos de nuestra época, la felicidad impostada, las redes sociales, las narrativas que nos empujan a aparentar que todo va bien cuando muchas veces para nada es así. En ese sentido, Priesi del Vacío no busca consolar, sino señalar, nombrar, poner palabras a estados que suelen vivirse en silencio. Es una obra que nace desde la experiencia del cuerpo y de la conciencia, del dolor, que invita a detenerse, a leer sin prisa y a escuchar lo que normalmente se evita. Es un libro que no busca agradar, sino conectar desde lo profundo del dolor cotidiano, ahí donde estamos siempre enfrascados. Este es un libro que como editor he podido disfrutar muchísimo leyéndolo y trabajando en él, no solo por la calidad de los textos, sino por la honestidad con la que están escritos. Es un libro en el que muchos podemos reconocernos en la mirada de la autora, marcada por el dolor, el sufrimiento y la inercia de una vida que a menudo se nos presenta inhóspita y carente de sentido. Esperamos que la lectura de este poemario sea de vuestro agrado. A continuación podrán escuchar la entrevista que hemos hecho a Angie B., autora de Poiesis del Vacío. Poiesis del Vacío transmite mucho dolor, pero también mucha lucidez. ¿En qué momento de tu vida nace la necesidad de escribir estos poemas y cómo influyen en ellos tu experiencia personal y la enfermedad con la que convives día a día? La necesidad de escribir nace desde mi infancia. Sentía la necesidad de expresar mis emociones a través de la escritura. La verdad que siempre me ha servido como una especie de catarsis para expurgar los afectos, como decía Aristóteles, y para como una especie de terapia emocional. Porque al escribir desde los pozos más profundos muchas veces, como que saco lo que llevo dentro y lo transmito, le doy forma e intento que haya belleza en el dolor. Así que mi experiencia viene de eso, de la vida misma, de el dolor que soporto diariamente debido a mis enfermedades crónicas, que son varias. Entonces, cuando una persona convive con el dolor diario, pues tiene muchas veces recaídas muy fuertes en donde no ves la luz y en donde la escritura sirve como un bálsamo, es como una ayuda
es desde ahí, desde donde surge la inspiración precisamente, no desde las cosas agradables. Cuando tengo un buen momento no tengo inspiración de escribir sobre aquello. Siempre me surge como una manera de expurgar lo malo y desde ahí es donde quiero transmitir esas emociones. En poemas como Sensible o Inocencia hablas de haber nacido sin segunda piel, expuesta desde el inicio. ¿Crees que la sensibilidad es una condena en este mundo o también una forma privilegiada, aunque dolorosa, de lucidez? Pienso que la sensibilidad es una especie de maldición, en cierto sentido, porque quedas expuesto, como digo, careces de una segunda piel, no tienes esa capa protectora, tienes una empatía muy grande hacia el sufrimiento de los demás. Entonces al final eso lo que aporta es dolor, aporta sufrimiento, los problemas se ven de una manera distinta, todo duele mucho más. Pero por otro lado, tiene algo bueno porque esa sensibilidad se refleja en la admiración, por ejemplo, por el arte, por todo lo bello, por sentir de una manera muy intensa la música, la literatura. Entonces, en ese sentido, al final es una inspiración también a la hora de escribir, la sensibilidad. Pero tiene esas dos caras. Sobre todo creo que predomina la cara maldita que hace que el dolor sea mucho más intenso. La nada y el vacío aparecen en tu obra no solo como ausencia, sino casi como refugio o descanso. ¿Qué representa para ti ese vacío? ¿Una amenaza, una liberación o un lugar al que siempre se vuelve? El vacío aparece por la falta de sentido, por la nada, la angustia existencial que algunas personas experimentamos, como decía el gran Vargas Vila, la enfermedad de la vida. Ese vacío tan lleno de cosas negativas, de incertidumbre sobre todo. Entonces no es una liberación, es más bien una condena. Una condena a sentir aquello, es como una maldición. Las personas que jamás lo han sentido no pueden entender eh, a qué nivel ese vacío afecta a la existencia misma. Entonces es desde mis letras que intento transmitir a los que nunca han experimentado aquello, lo que se siente y lo que se experimenta desde ese punto de vista. Criticas duramente los espejismos sociales, especialmente en poemas como Red Asocial, Navidad o Tecnología. ¿Piensas que vivimos rodeados de una felicidad fingida para no enfrentarnos al sufrimiento real de existir? Creo que la tecnología y las redes sociales suponen un cambio en la forma en que nos relacionamos, en la que interactuamos con los demás. Muchas veces estamos más cerca de gente que está detrás de una pantalla que de gente que la tenemos cerca de manera presencial. Esto nos aleja de muchos seres, no todo es real, muchas veces son cosas ficticias. Creemos lo que vemos, pero al final sucede como en la caverna de Platón, que vemos sombras, pero no son la realidad. Y la tecnología está llena de sombras y la gente está totalmente sometida a esas imágenes. La gente muchas veces no se cuestiona por sí misma las cosas. Por eso explico lo de la tecnología en ese poema, lo de la red social, porque al final nos aleja de lo real, crea imágenes de hedonismo absoluto sobre todo, gente divirtiéndose, se presenta lo bueno de la vida, se presentan situaciones siempre felices, viajes, comidas,
pero casi nunca se presentan situaciones de desamparo, de dolor, la vida real misma. Entonces, al final creo que hace mucho daño porque no es lo real, no es una representación fiel de la realidad. Igual que lo de la Navidad, para mí es un espejismo, es algo que la gente celebra sin preguntarse su significado, es algo totalmente impuesto, que aunque no creas en ello, tienes que vivirlo, sí o sí, pero al final, como digo, son luces del último mes que imponen espejismos de alegría, reproduciendo la historia falsa de un Dios, de un nacimiento, cosas que no están para nada dentro del razonamiento lógico. Entonces, esos son los cuestionamientos que hago también, como por ejemplo en el poema La culpa, también es una crítica al sistema, a la gente que se queda en la calle, a la gente que sale de la rueda de producción. Entonces, al final, también me, me sirve escribir eso para defender lo que creo y lo que siento. En varios poemas hablas de que muchas cosas de nuestra vida ya vienen dadas y de que no siempre elegimos libremente. ¿Crees que realmente somos libres o que en gran parte estamos condicionados por lo que nos toca vivir? No creo en la libertad absoluta. Creo que estamos determinados por múltiples causas, tanto biológicas, el contexto social. Existen muchas causas que determinan lo que somos. No elegimos lo que sentimos, lo que pensamos. Muchas veces actuamos de maneras que no comprendemos. Cometemos los mismos errores. Tenemos cierta esencia innata que al final determina toda nuestra vida. Al contrario que Jean-Paul Sartre, que decía que la existencia precede a la esencia, yo creo que es al contrario, que la esencia es algo con lo que nacemos, tenemos cierta esencia, por ejemplo, la sensibilidad es algo que uno no elige, no escoge, simplemente nace con esa característica y muchas veces no somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida. El sistema te hace creer que si no logras el éxito es culpa tuya y nada más lejos de la realidad. No es así. Muchos factores económicos no permiten muchas veces nuestro desarrollo pleno. Entonces, no creo en la libertad absoluta ni mucho menos. Creo en el determinismo y creo que es muy difícil encontrar las causas primeras que nos llevan a actuar porque tendríamos que remontarnos hacia el infinito prácticamente, pero creo que tenemos que intentar actuar según nuestras convicciones que también nos vienen dadas, las ideológicas. Al final somos lo que contenemos, nuestro mundo es lo que contenemos en la mente. Entonces, más allá de ello no hay nada. Así que creo que el conocimiento nos sirve precisamente para ser mejores, para mejorar y para, a mayor conocimiento, mayor también modos de ver las cosas, decisiones que quizás podemos tomar intrínsecamente desde nuestra cultura, desde nuestro saber. Entonces, no creo que la libertad sea absoluta.